Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y más. Hoy queremos hablar de uno de los grandes debates que atraviesan actualmente la sanidad: cómo transformar el sistema sanitario para responder a un entorno cada vez más complejo, más innovador y también más exigente. El envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la presión sobre la sostenibilidad del sistema, la incorporación acelerada de nuevas tecnologías o las desigualdades territoriales están obligando a repensar cómo se organiza y gestiona la asistencia sanitaria en España. En este contexto surge el proyecto Bidiret, una iniciativa centrada en analizar las barreras que dificultan la transformación de la gestión hospitalaria y en proponer líneas estratégicas para avanzar hacia un sistema más coordinado, más eficiente y más orientado a resultados en salud. Para hablar de todo ello, contamos hoy con dos grandísimos profesionales que son ya amigos de Levin y de proyectos tan grandes como Bidiret, y que han participado directamente en buscar soluciones en la medida de las posibilidades que tenemos todos, pero sobre todo aportando su conocimiento y su profesionalidad. Hablamos de Raúl Ferrando Piqueres, que es muchísimas cosas, pero entre ellas es gerente del Hospital General Universitario de Castellón, y con Sandra Fontanals Martínez, que es jefa del Servicio de Farmacia Corporativo del Institut Català d'Oncologia. Disculpa mi catalán, pero me ha salido un poco regular. Rima y más. Raúl y Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a disfrutar de 20-30 minutos de una charla entre amigos y sobre todo muy enriquecedora para todos. Bienvenidos. Muchas Gracias. gracias. Bueno, la pregunta que siempre surge, ¿no? Que es, y que no es fácil de resolver. ¿Qué le pasa a nuestro sistema sanitario hoy? Es decir, sabemos que se aprobó la Ley General de Sanidad hace, pues en el año 86, creo recordar, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, pues la sociedad ha cambiado mucho, la tecnología, el tipo de perfil de paciente y también la preparación y la gestión de los profesionales. Son muchos melones, pero ¿qué pensáis cuando se os hace una pregunta de este tipo? Lo primero que se os viene a la cabeza, eh, que necesita una repensada sí o sí y que no puede demorar más. Raúl. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que creo que has cogido ahí un abanico global de todo, ¿no? Y sobre todo ese tránsito, ¿no? O esa evolución desde ese periodo del que hablabas. Yo creo que el sistema ahora es un sistema de una complejidad muy grande, ¿no? Es realidad que el sistema sanitario ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades durante mucho tiempo, pero hay una serie de gaps o de ítems que yo creo que marcan la situación actual, ¿no? Está claro que hablamos de un aumento en la esperanza de vida y como consecuencia de ello hay una cronicidad cada vez mayor, cronicidad que va parejo también a la fragilidad de los pacientes y a su complejidad, ¿no? Investigación, enfermedades raras, eso hace que el paciente tenga una complejidad mucho mayor de la que tenía antes por esos ítems. Y eso además lo asociamos a un impulso de la innovación biomédica y sanitaria que yo creo que es exponencial, ¿no? De manera que se juntan dos cosas, ¿no? La complejidad del paciente al que atendemos, que cada vez es mayor y son pacientes de larga duración, donde hay que acompañarlos durante muchos años, gracias a Dios. Pero tenemos también que meter la innovación, introducirla de alguna manera, ¿no? Yo creo que esa complejidad de esos dos binomios, paciente actual y innovación, hacen que el modelo necesite una transición, ¿no? Necesite un cambio en la manera de gestionar, al paciente y la manera también de gestionar a esa innovación que llega y que tenemos que permitir que llegue a los pacientes y que lo haga en condiciones óptimas y buscando, ¿no? Esos resultados en salud que yo creo que son absolutamente vitales. Yo veo eso, lo primero.
Sandra, te pregunto a ti también, pero también sé que los dos sois farmacéuticos de formación, pero es verdad que tú ahora estás más enfocada en el ámbito de la farma, que a veces es un poco desconocida, ¿no? Porque también aquí entiendo que la gestión ha cambiado en desde que hemos hablado del año 86, por ejemplo, por poner una fecha, ¿no? Y también ahí estáis jugando no solamente con la innovación, la tecnología, pero también en la gestión de toda esa medicación. Bueno, que todo el mundo queremos tener el medicamento que nos dé esa salud, pero no siempre se puede gestionar, no siempre es fácil. Cuéntanos un poco qué escollos ves que se podrían dar una vuelta de tuerca en este escenario sanitario que tenemos. Bueno, pues como decía Raúl, esta complejidad, ¿no? Y esta mayor esperanza de vida de los pacientes con una variabilidad de patologías cada vez mayor y la verdad que un abanico mayor de posibilidades para tratar a los pacientes, la verdad es que hacen que farmacia hospitalaria sea un servicio cada vez más clave. Siempre hemos sido un servicio de soporte, pero en este caso el medicamento es el hilo conductor que permite llevar a cabo muchas de las acciones que en nuestro día a día, ¿no?, queremos para nuestros pacientes, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que el rol de farmacia, que antaño pues era más limitado al suministro del medicamento, pues ha ido evolucionando con esta complejidad que comentaba Raúl, porque en sí ya somos una profesión adaptada al cambio, de pasar de una formulación mucho más tradicional, ¿no?, de fórmula magistral a la irrupción de nuevas tecnologías, a la calidad, al pensar en cómo mejorar el proceso, que creo que es una de las herramientas y los ejes que pueden ser bastante esenciales en cómo mejorar todo esto, ¿no? En pensar de qué manera podemos conseguir el mejor resultado con la mejor calidad posible, siempre en bien del paciente. Es verdad que en farmacia hospitalaria uno de los retos que nos encontramos a día de hoy es cómo dar paso a esta innovación, ¿no? Y también ese enfoque bastante más crítico siempre de la farmacia hospitalaria de que, bueno, ¿qué quiere decir, no? ¿Qué ventaja supone esta innovación? No todo lo nuevo es mejor. Vamos a valorar realmente que esa eficacia del medicamento valga lo que realmente se está pidiendo, a qué coste en seguridad va a entrar este medicamento, porque tenemos que poner el foco en cuál es la mejor opción para el paciente, y ahí tenemos que trabajar con un abordaje muy multidisciplinar, ¿no? Yo creo que es una de los elementos fuertes de nuestra profesión, que de ninguna otra manera podía ser sino trabajando de la mano con los clínicos, con los prescriptores, que son aquellos que van a llevar al paciente, el tratamiento al paciente, junto con enfermería, obviamente, que lo va a administrar. Y también por nuestro rol gestor, por ser, si fuera un bocadillo, ¿no? Las distintas capas que hacemos el nexo de conexión con el día a día, con el hospital, con nuestra práctica clínica, que siempre es algo que alegamos. Somos clínicos también los farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria, pero también nuestro rol con las aseguradoras públicas y a nivel legislativo, ¿no? Todo aquello que tenemos que poner en contexto cuando algún médico pues quiere un tratamiento para sus pacientes y hay que valorar, ¿no?, para una toma correcta de decisiones y, en definitiva, para hacer el mejor uso de los recursos de todos en bien de mejorar la salud del paciente. Fíjate que introduces un tema que es el de la interoperabilidad, de la coordinación que se presupone y bueno, en líneas generales y conociendo otros sistemas sanitarios, a veces pues no valoramos en su justa medida lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero siempre surgen, como decíais los dos, hay que adaptarse a los tiempos y en esto, tanto desde a nivel de gestión más global, que es la de Raúl en este caso, como la tuya, Sandra, me da igual quién responda, o uno primero y después otro. eh, ¿En qué nos puede ayudar estas nuevas herramientas, en esta interoperabilidad, en esta coordinación? Porque a veces nos encontramos, ay, la tecnología, nos alucinamos. Bueno, algunas cosas serán buenas y otras no, ¿no? Siempre ponéis casi todos los gestores encima de la mesa el tema administrativo, que hay mucha gestión por detrás que no se ve, pero que es muy necesaria. Hablabas tú también de la regulación. En fin, todo esto, ¿cómo lo estáis encarando? En líneas generales, ¿se está incluyendo bien estas nuevas herramientas? ¿Qué se puede hacer? Raúl. Yo me gustaría, porque me ha parecido muy, muy descriptivo, ¿no? Lo que ha contado Sandra, ¿no? De ese rol farmacéutico, que si hablábamos de que el modelo sanitario ha cambiado, si pones farmacia hospitalaria, lo que ha cambiado desde los 80 ahora es que es un abismo, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante
porque realmente ya no se trata de tener el medicamento innovador o la tecnología innovadora, ¿no? El tenerla. Eso era antes, eso ahora ya no vale, ¿no? Ahora hemos de mirar hacia un cambio global, ¿no? Que Sandra lo ha ido diciendo, ¿no? Una serie de cosas en las que la farmacia hospitalaria está implicada y vinculada con otros profesionales, ¿no? Ahora cuando llega una innovación, cuando queremos incorporar alguna nueva prestación al entorno sanitario en el que estamos, eh, tenemos que analizar muchas cosas, ¿no? Tenemos que ser capaces de entender cómo vamos a tomar las decisiones, tenemos que ser capaces de analizar cómo organizamos los procesos que se vinculan a esa nueva innovación o esa nueva estrategia y tenemos que tener muy claro cómo ejecutamos la acción de implementación, ¿no? Yo creo que ya no solo se trata de disponer, que hablábamos, recuerdo en SEDISA también, del tema de disponer de recursos es una cosa, disponer de la innovación, pero luego estructurarla, ejecutarla y acoplarla, esa es la clave. Y ahí esa pregunta que tú nos lanzas, ¿no? De la interoperabilidad de tecnología, de la interoperabilidad de sistemas gestores, es absolutamente vital, ¿no? Porque si hay también una frase ahora muy manida, ¿no? Que es esa gobernanza del dato, es que era absolutamente vital, ¿no? Yo tengo una percepción de que el dato no es el que va a decidir, pero el dato sí que es el que nos va a guiar en la toma de decisiones y en el proceso de cómo llevar a cabo cualquier estrategia, incluida el acceso a la innovación. Y en ese sentido, que todas nuestras herramientas digitales, tecnológicas, están interconectadas, se hablen entre ellas y nosotros seamos capaces de obtener el dato útil, que esto también es muy importante porque hablábamos del diógenes del dato, ¿no? Aquí cogemos datos, pero luego ese dato tenemos que ser capaces de procesarlo y sobre todo que nos reporten conocimiento para esa organización, esa toma de decisiones y esa ejecución de la acción tengan un sentido y tengan una objetividad sobre la que aplicar. Sandra, ¿a ti cómo es tu visión sobre esto? Yo creo que esta interoperabilidad es esencial y es verdad que todos estamos muy de acuerdo y llevamos años, ¿no? Argumentando cómo de claro lo vemos, pero también es una realidad que es una complejidad infinita. Es decir, hemos avanzado mucho respecto a otros años y a otras épocas, ¿no? De compartir partes de la historia clínica, pero sin embargo seguimos generando más cantidad de datos de las que podemos ni siquiera asimilar o procesar y seguimos con sistemas informáticos distintos para cada uno de los hospitales, porque durante mucho tiempo pues se han ido, yo entiendo que poniendo parches o buscando las mejores soluciones en los entornos más pequeños, ¿no? Y al final nos encontramos con un jardín de distintas plantas que, bueno, regarlas todas juntas pues puede ser un jardín bastante difícil de alcanzar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto, pero es verdad que también confiamos mucho, ¿no? En que esa informatización sea la solución para todo, ¿no? Y yo la verdad es que soy un poco más crítica en ese sentido, porque creo que antes de la informatización o de añadir más capas, a veces también nos toca reflexionar realmente de qué manera, ¿no? Queremos añadir esas capas y para qué lo queremos hacer. Y a veces nos vamos de un extremo al otro, ¿no? El querer automatizar, porque también en farmacia hemos automatizado durante mucho tiempo, ¿no? Y el añadir tecnología nos ha ayudado, pero es verdad que no es siempre la solución, ¿no? El repensar ese proceso, el qué y el para qué, no solo el añadir la tecnología, seguramente es lo que nos hace falta, y es un reto porque también requiere tiempo y requiere esfuerzo, ¿no? Y requeriría también hacerlo de manera conjunta. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo en qué querríamos hacer con el dato, pero a lo mejor si bajamos a micro, encontramos peros o características que nos cuesta más poner en común. Y quiero pensar que es por eso, que en algo que es tan obvio para todos, pues no es una realidad después de tanto tiempo, a pesar de que vamos haciendo pasitos hacia ello. Fíjate que Perdona, hay un término que no sé si me lo he inventado yo, lo he leído en algún sitio, ya no lo tengo muy claro, que es el de la burocratización tecnológica, Mm, ¿vale? Porque al fin y al cabo es que eso es acaba, lo que te iba a acaba, preguntar. acabamos convirtiéndonos en esclavos de, ¿no? Eso sí. es. Antes era en papel y ahora es en tecnología, pero acaba siendo lo mismo. Y el final es el que ha dicho Sana, ¿no? Al final, el dato solo tiene sentido si nos ayuda a decidir. Si no nos ayuda a decidir y no nos aclara, es burocracia y al fin y al cabo es ruido que tienes ahí y no sirve de nada. Y eso también lo hemos de mirar, ¿no? Ser conscientes de que la tecnología es un apoyo, pero sigue teniendo también su carga burocrática.
Claro, es que eso es por ahí va la pregunta que tú has anticipado, porque además es que es la pregunta natural, es decir, ya estamos en el momento en que efectivamente todos, más o menos en cualquier profesión, pues bueno, tenemos datos que al final es lo que nos constata y nos da esa objetividad que necesitamos, ¿no? Pero luego y tenéis claro que efectivamente a veces el exceso, tú has dicho, el acopio de exceso de datos, pues tampoco es positivo si luego no se utiliza. ¿Creéis, como gestores, que un paso siguiente sería definir muy bien algún tipo de figura que en los entornos sanitarios, en los hospitales, se ocupara específicamente y solo específicamente de analizar ese dato, que realmente os llegara todo muy filtrado, de tal manera que se pudiera usar bien, ¿no? No que cada uno gestione su dato como puede o cada equipo, no sé, yo lanzo esto, a lo mejor es un disparate, pero no sé si a lo mejor una figura, la figura esa del dato, que sepa también cómo gestionarlo, cómo avanzarlo, cómo hacer ese embudo, como el embudo de ventas, ¿no? Cuando se habla de marketing hay que hacer el embudo de ventas, ¿no? ¿Cómo lo veis eso? Yo tengo una dualidad de pensamientos, porque es verdad que sí que creo que hace falta profesionalizar un poco la figura del que entra datos, porque a veces entramos datos y quizá no es necesario que determinados perfiles, ¿no? Estén dedicados a ello. Y sería mucho más práctico que lo entrase una persona pues, realmente que garantizase la fiabilidad del dato y ahorraría parte de esa burocracia, pero sin embargo me cuesta ver que para el análisis de ese dato pueda hacer una persona que no esté al menos relacionada con el área de expertise del dato en sí. Entonces, probablemente es un mix, ¿no? Y ya no es una persona, sino que será un equipo de personas, porque seguramente, y lo vamos viendo a medida que hablamos con distintos profesionales, pues en hematología, pues los CAR-T, o en oncología, algún tratamiento concreto. Entonces, bueno, ese buscar un nexo de trabajo común en el que haya alguien que obviamente sepa de qué va esto del análisis del dato y realmente lo haga con rigor, sería como si fuera un estadístico, ¿no? Para hacer un estudio de manera robusta, pero sin embargo esa colaboración creo que es imprescindible. Y, yo me sumo a la dualidad, ¿no? Dualidad del dato veraz versus el dato útil, que son 2 cosas diferentes, Claro. ¿vale? Lo primero y muy importante es que el dato que aparezca en esas tecnologías de las que disponemos sea cierto, sea robusto. Esto Claro. no es nada sencillo, ya sabemos esto cómo va. Y luego que sea el dato útil. Y ahí es donde entra lo que Sandra ha dicho, es decir, esos ingenieros de datos, científicos de datos que ya están, ¿vale? Yo, en mi caso, tengo una ingeniera de datos desde hace unos meses, la primera vez que hemos contratado a alguien con este perfil en el departamento. Eh, eh, Tienen que ver que el dato sea veraz. Esa es su core fundamental. Pero ellos solos no pueden definir si el dato es útil. ¿Por qué? Porque ahí tiene que entrar Sandra en la evaluación de medicamentos, en el uso, en seguridad, etcétera, ¿no? Tiene que entrar el hematólogo en CAR-T, junto con el farmacéutico, junto con la enfermería. Es decir, esa ya es la segunda parte. Estos profesionales son absolutamente vitales y lo van a ser, pero van a ser vitales fundamentalmente en el equipo multidisciplinar que tiene que dirigir el proyecto y que tiene que valorar eh, la innovación incorporada y el tiempo útil, que esto es algo también que manejamos en Claro. SEDISA, en Toledo, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Que la información es muy importante, pero el tiempo en el que la obtienes también es absolutamente vital, ¿no? Para la toma de decisiones. Y quizá ahora ahí es donde más estamos bloqueados, ¿no? En el momento en el que disponemos de esa información para poder utilizarla en la toma de decisiones y no a posteriori. Y fíjate Fíjate que que estáis los 2 apuntando a nuevos perfiles profesionales, a nuevos equipos, de trabajo, ¿no? Que ya no son, tan sanitarios en el sentido de sí, necesitamos también otro tipo de perfil que forme parte de ese equipo. Lo que decía Sandra primero y después tú, sí, este es el ingeniero del dato que conoce el dato, pero luego alguien lo tiene que interpretar. Entonces, fijaos qué interesante, al hilo de esto, España en general, la veis, en la vanguardia, la veis a la cola,
veis que estás avanzando, os puede dar alguna buena práctica en el entorno sanitario occidental en el que nos movemos, un parámetro económico como el nuestro, en fin, aunque cada país tiene su sistema sanitario, pero bueno, comparable en lo que es comparable. ¿Qué valor daríais a esto? ¿Cómo estamos ahí? Yo creo que tenemos camino para mejoras, ¿verdad? Que el hospital se construye básicamente, ¿no? De médicos y enfermeras y parece que poco más, ¿no? Y tenemos que ir avanzando a que estas nuevas profesiones tienen que tener cabida en sanidad. Y hablábamos del análisis del dato, pero también hablábamos de las tecnológicas, ¿no? Si un hospital va a desarrollar un proyecto tecnológico con el ingeniero que tenga, con suerte, en el hospital y con sus datos, tendrá mucha menos capacidad de crecimiento y mucho más menos em, posibilidad, ¿no? de difusión a lo largo en nuestro territorio, que si realmente vas acompañado de los que más saben, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma de que el recurso y el dinero público también, considere o bien alianzas con partners tecnológicos, técnico público-privado, o bien que el sistema público también reconozca la necesidad de invertir en estos perfiles profesionales, yo creo que es algo sobre lo que tendremos que avanzar. Y solo por vincular también antes que hemos comentado, ¿no? El hacer partícipe a los distintos actores, algo también ha salido mucho en el proyecto, ¿no? La necesidad, y seguramente es el fallo en muchas de las cosas que no funcionan, no se ha interpelado a los actores correctos, ¿no? En esa valoración del dato, muy bien, podemos ser la persona que el dato lo tenga bien, pero si, como decía Raúl, ¿no? Para ese análisis o para saber qué aporta valor no cuentas con los profesionales implicados, pues probablemente también puedes llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Entonces es un abordaje nada sencillo, pero yo creo que tenemos que ir avanzando y que al final el entorno también va en esa dirección, no es una cosa de España, ¿no? El mundo va evolucionando hacia allí y necesitas a los que saben en cada uno de los ámbitos para lograr mayor éxito. A ver, yo creo que la pregunta a lo mejor tiene muy difícil respuesta, porque el modelo sanitario español no es reproducible en otros entornos, ¿no? Y entonces alinearlo tecnológicamente yo creo que es complejo, ¿no? Pero tengo una cosa muy clara, este tipo de profesionales de los que hablábamos y la necesidad de la gobernanza eso no tiene vuelta atrás. Es decir, yo quiero como gerente entrar en mi despacho y que las paredes sean el cuadro de mandos. Tipo Matrix o como queramos llamarlo, pero yo quiero ver en tiempo real cómo está mi hospital, cómo tengo puertas de urgencia, cómo tengo la demora para ingreso de los pacientes pendientes, y quiero verlo, no quiero buscar, indagar, no, lo quiero tener ahí, porque eso va a marcar si tengo que generar refuerzos, si tengo que acelerar traslados a otros centros, y esa es la manera de trabajar en el mundo actual. Aterrizar eso al sistema sanitario, pues como decía Sandra, ¿no? Es un camino que yo creo que tenemos que recorrer, pero que todo el mundo está concienciado con que tiene que ser así. Decisiones tienen que ser rápidas, con dato veraz y con dato útil, ¿no? Que es lo que decíamos. Y tenemos que ir ahí, ¿no? Yo creo que muchas autonomías, por ese tránsito de concesión sanitaria, ya están trabajando en esa línea, en historias únicas, que es una obviedad, pero siguen estando lejos de la realidad, ¿no? Y hacia ahí hemos de ir a través de la tecnología, del dato y de este tipo de profesionales. Pero también clave, ¿eh? Es decir, cuando aterrizamos el proyecto a un punto concreto o a un campo concreto, tenemos que ser muy certeros en quién participa en ese proceso y en esa decisión y en esa organización, porque si nos dejamos a alguien fuera, vamos a fallar seguro. Fijaos, pero ambos estáis reconociendo y muchos otros compañeros vuestros con los que trabajamos, la sensación que a mí me queda siempre es que en general los profesionales del sistema sanitario tenéis muy claro lo que estáis necesitando, primero porque estáis en la primera línea y lo tenéis todos los días, y estáis bastante alineados y probablemente quizá las barreras que puedan existir, que muchos aludís a ellas, no son tanto, hombre, siempre hay gente para todo, hay gente que se niega a evolucionar, pero eso en cualquier profesión, a reconvertirse, a estar en el mundo, ¿no? Pero es más un tema más burocrático, más de interés quizá político, a realmente el sanitario lo que quiere es que funcionen las cosas lo mejor posible, facilitar esa gestión, ¿no? ¿Encontráis ahí receptividad, por la otra parte o cómo es esto? Por la parte Yo creo institucional me refiero, ¿eh?
yo creo que a veces hay desalineamiento o de expectativas o de necesidades. Es verdad que nos cuesta poco decir cómo querríamos avanzar, pero luego cuando lo bajas al día a día, la gestión del cambio micro cuesta. Y el dejar de hacer, ¿no? O identificar simplemente, vale, de cómo llevamos funcionando todo este tiempo, ¿qué podríamos hacer distinto? Y eso parte de la base, ¿eh? Esto no es una decisión institucional, y eso cuesta. Entonces, claro, aunque lo tenga muy claro, una capa superior, si realmente las bases solo le ven pegas, el proyecto tampoco va a avanzar. Entonces, el reto, yo creo que también es eso, alinear las expectativas con las posibilidades y la viabilidad de llevarlo a cabo. Y ahí es donde creo que, bueno, el ritmo diario de asistencia y, como decíamos, como hemos empezado, ¿no? Este volumen de pacientes que no para de crecer, esta innovación incesante, pacientes que cada vez, afortunadamente, tenemos más pacientes en consulta y en el hospital, ¿no? Y por tanto, en mayor complejidad, todo esto, parar el motor para reflexionar sobre cómo lo podemos hacer mejor, bueno, pues al final se va dejando y se va priorizando el avanzar. Esa es mi percepción desde la visión del día a día, ¿eh? Sí, que estáis al final, tienes que lidiar con el día a día y la transformación a la vez, ¿no? Tienes que ir subiéndote al tren en marcha, sin mirar mucho atrás, ¿no? Raúl. ¿No? Porque esto también es muy importante, ¿eh? Porque que las instituciones estén alineadas con lo que hemos comentado y lo que es en sí la esencia del proyecto BiDirect, eh, yo estoy convencido de que sí, no hay ninguna institución, ningún organismo que no mire en esa línea, ¿no? O con ese foco. Pero todo proyecto son personas. Entonces, a mí no me preocupa tanto la institución como mis compañeros, que son los que tienen que acabar de soportar ese tránsito y ese cambio de modelo operativo, de modelo de gestión. Porque parece que esto sea muy sencillo, ¿no? Es decir, no, pero datos y tal, y la tecnología ya está. No, 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 no va de eso. Va de tomar decisiones en el día a día basadas o apoyadas en el dato, no en el expertise del cirujano que tiene muchos años de experiencia y entonces él, por su aura general, decide que hay que dar más quirófanos a traumatología y menos a tal. No, oye, que aquí hay un señor que está sacando datos y dice, mire, por listas de espera, por complejidad de intervención, por demoras mantenidas, complejidad de paciente, etcétera, los quirófanos tienen que ir más aquí y menos aquí. No es fácil eso, ¿eh? Parece que es fácil, pero no lo es. Entonces, este tipo de proyectos, por muy claros que parezcan ser, luego tienen una resistencia porque es un cambio de cultura global sanitario. Es un cambio en la asistencia. Estamos hablando mucho de gestión y no podemos dejarnos atrás el que es el que recibe todo esto, que es el paciente. Hablábamos de, pues eso, de un paciente ya pues longevo que necesita más cuidados, a lo mejor que una asistencia, como antes se decía, asistencia más de agudos y ahora es más de media larga estancia, que eso también vosotros os veis obligados a esa transformación incluso física de los hospitales. Yo en otra reencarnación profesional viví alguna de estas que están los edificios hechos de una manera y ahora se construyen de otra y nos decían, oye, es que se ganan 4 minutos de hacerlo así, así, que son vitales para el paciente. Y yo soy periodista y no lo había pensado, pero cuando lo digo, hace qué tontería que para mí 4 minutos es un informativo donde digo lo que está pasando en el mundo en 4 minutos y en estos 4 minutos hay alguien que salva una vida porque está reconfigurada la estructura. O sea, es muy importante lo que estáis diciendo, tanto el dato como la estructura física, que se puede hacer lo que se puede hacer, ¿no? Pero luego el paciente, que es otro tipo ya de paciente, pues más mayor, que en España hay una calidad de vida razonable, que hay incluso enfermedades que antes no pensábamos que se podían cronificar y se pueden cronificar gracias a la acción del medicamento también. Todo este panorama, ¿cómo lo estáis viendo vosotros como protagonistas y como, bueno, como parte importante de todo este proceso social? Mm, a ver, el cliente siempre tiene razón, ¿no? Es decir, somos una organización que quizá no ha pensado eso de manera habitual, ¿no? Es decir, damos un servicio mm, y a las personas a las que les damos el servicio tienen que opinar, ¿no? De cómo interpretan, de cómo perciben
y de cómo sienten. No vamos a entrar en la valoración clínica, ¿no? De si el resultado clínico solo lo tiene que marcar los ítems de las guías de práctica clínica o tiene que ser el paciente, que también, ¿eh? Pero no voy ahí, ¿no? Si no voy al modelo de gobernanza de un hospital, de un centro de atención primaria, de un centro sanitario. Eh, Tenemos que tener claro que el paciente, los familiares, la población tiene que interpelar sus necesidades, dar su opinión, y esas opiniones se tienen que tener en cuenta no solo en el punto final, ¿qué tratamiento quiere, este o este? No, no, es decir, tenemos que introducirlo en todo el abanico desde el inicio hasta el final, desde la construcción de un hospital, cómo quiere que sea y cuáles son sus necesidades, hasta el tramo último de decir, oye, las opciones terapéuticas que tiene son estas, usted tiene que decirnos cuál es la que precisa. Pero en ese tránsito hemos de incorporar al paciente en todo el escenario y tiene que evaluar, creo que tiene que diseñar y que tiene que ayudarnos a mejorar el modelo. Y es un cambio cultural también, ¿no? Que tenemos que ir porque también tenemos todos muy claro lo del paciente en el centro, pero la ejecución del paciente en el centro a veces no nos cuesta un poco. Sandra, desde el punto de vista, sobre todo, te interpelo a ti por tu experiencia en farma. ¿Cómo cambia también el paciente en todo eso? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Desde el punto de vista del medicamento, de la administración del medicamento. Me refiero, quizás la pregunta va por otro lado. em, el exceso de información que recibimos, a veces, pues, yo quiero este medicamento porque es que me va a hacer tal, o es que me van a cronificar no sé cuántas, o es que las farmas hacen no sé qué, y por qué esta vacuna llegó antes y la otra no llega. Entonces, hay un desconocimiento brutal, o por lo menos yo lo admito, ¿eh? Creo que es la parte menos conocida. Y muchas veces una conversación con vosotros de, mire usted, esta no es la pastilla de la felicidad y a usted le hace esto y a usted lo otro. Pero también esa innovación, ¿cómo lo ves en el paciente que es ahora cronificado, polimedicado? Eh, Estoy pensando en mi padre, que saca su despliegue, que si el sintrón, que si el no sé qué, que si la tensión, que está estupendo, ¿eh? Pero él con su despliegue de colorines de pastillas, lo ves ahí y lo tiene integradísimo y lo lleva fenomenal, pero no sé si somos conscientes de esa transformación también social al hilo del medicamento. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues yo creo que es verdad que el paciente ha estado, al menos en muchas conversaciones, ¿no? Diciendo que tenía que estar en el foco y hemos evolucionado, que si la experiencia del paciente, que si los efectos adversos, pero es verdad que yo creo que donde tenemos todavía una laguna muy grande es en la alfabetización, que no es un palabra que me guste mucho, pero realmente en educar al paciente para que sepa realmente qué es lo que tiene entre manos. En esta sociedad donde tenemos acceso a tanta tecnología y tanta información fiable o menos fiable, ¿no? Pero que cuanto más la mires, más veraz y más veracidad le vas a dar a un rumor, pues realmente creo que es un punto muy débil en el que probablemente más a nivel institucional o organismos, incluso pues asociaciones de paciente que tienen mucho valor, pero también médicas, creo que tienen un papel muy importante. Los propios medios de comunicación tendrían que ser un poco más cuidadosos porque al final juegan con las expectativas de los pacientes, ¿no? Y incluso, bueno, yo creo que sería importante más que solo destacar el beneficio, que es lo que vemos, ¿no? Cuando obviamente pues un laboratorio tiene una opción de tratamiento para una patología donde hasta ahora no ha habido nada y que al final a mí sí que me preocupa esto en patologías huérfanas, que casi nos conformamos con que pues esté ahí el medicamento, no hace falta que realice ningún efecto, ¿no? Entonces tienes una opción terapéutica y el paciente se agarra a eso como a un clavo ardiente. Entonces creo que eso lo valoro como injusto, ¿no? De hecho, creo que deberíamos ser más honestos con la población y ahí los médicos y las enfermeras y los farmacéuticos y la población en general tendría que dar un paso más adelante. Creo que las asociaciones de pacientes ayudan, y, pero todo, a pesar de eso, bueno, creo que todavía hay mucha desinformación. Aparte de que hemos curado 20.000 veces el cáncer, en tratamientos que realmente el beneficio es marginal, pues se depositan unas esperanzas que no, ya como paciente son injustas, pero luego desde la perspectiva social de qué se va a hacer con ese dinero que yo también pago, ¿no? Como ciudadano, creo que es un ámbito donde tenemos que mejorar muchísimo.
Pues la verdad es que como pasa siempre, este tiempo se queda requete corto y yo os tendría aquí toda la tarde y todos los que nos escuchan. Pero la verdad es que como siempre un lujo contar con Raúl Ferrando, con Sandra Fontanals. Los dos son farmacéuticos de formación y profesión, uno más en el ámbito de la gestión hospitalaria, otro más gestión farma, pero en cualquier caso muy pegados al terreno y señalando el camino. La tecnología sí, pero yo lo voy a decir en mi lenguaje, utilizada con cabeza y con los expertos que pueden realmente destripar ese dato que es útil realmente, que agiliza la decisión, la medicación, el tratamiento y luego también eh, 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 veo que habléis poco de la resistencia al cambio, con lo cual siempre existe, pero creo que cada vez es menos, o no sé si cambio, pero a la evolución, ¿no? Y luego, pues ese paciente que pues, la esperanza es lo único que no se le puede quitar a un paciente, eso se lo oí un día a un gerente y es verdad, aunque sabemos que es lo único, el único patrimonio que en un momento dado le puede quedar, ¿no? Y es difícil esa educación que apuntáis los dos de conocer que bueno, que hay muy buenos tratamientos, pero que no son para todos, no por cuestión de dinero, sino por cuestión de que no es para ti, ¿no? Y da rabia cuando tienes un familiar y dices, sí, me encantaría que tuviera. No lo es. Pero en cualquier caso, una gran labor, escucharos es estupendo. Yo ya os voy a secuestrar en alguna otra ocasión, una vez que habéis entrado en Rima y más. Y muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a Vosotros. vosotros.